Actualmente tienes muchos mecanismos, algunos que ya como que veo que están en desuso. Por ejemplo, esto del VirtualBox como que lo veo que está en desuso ya, ¿no? Al menos a mi parecer. Pero tienes la primera opción, que es la que recomienda la que recomienda Laravel cuando trabajas en equipos también, y cuando trabajas con virtualización, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya usado Docker, por ejemplo, que es un virtualizador como lo que hace VirtualBox o VMware, ¿no es cierto? Pero es un virtualizador a nivel de software. VirtualBox o VMware pues lo hacen a nivel de hardware, ¿no? Entonces es más eficiente este Docker, ¿no? Te instala como que te secciona tu disco duro, te separa un espacio ahí y te empaqueta, ¿no? Te empaqueta todas las aplicaciones que puedes usar, lo que mismo que hacía esto de acá, ¿no? Y te crea una máquina virtual, ¿no? Pero acá no se llama máquina virtual, se le llama contenedores, ¿no? Y pues aquí dentro de ese contenedor puedes instalar pues lo que tú quieras, puedes instalar MySQL, la parte del PHP también, y pues puedes armar todo un entorno de desarrollo, ¿no? Todo un entorno de desarrollo y que es independiente de tu computadora. En tu computadora puedes tener distintos contenedores, uno con Java, otro con SQL Server, y otro con PHP con MySQL, y otro con, qué sé yo, con Python, con MySQL también. Entonces puedes armar distintos contenedores y van a ejecutarse en tu computadora, ¿no? Pero bueno, esto sería así: instalar Docker, tener Docker instalado y pues instalarle dentro de Docker todo lo necesario con Laravel, y además utilizar Sail para poder administrar el Laravel, ¿no? Sail es como una línea, un conjunto de comandos que tú ingresas por pantalla negra y empiezas a interactuar con Laravel, ¿no? Entonces requiere, estos dos son los que, digamos, están ahí dentro en la documentación de Laravel para que lo puedan implementar. Pero pues tiene unos requisitos ahí, ¿no? Tiene unos requisitos me parece, con respecto a Windows, que hay que instalarle, que tiene que tener este WSL2, que me parece que solamente viene en el Windows, a partir de Windows 10, me parece, ¿ya? Entonces, esa es la primera opción, usar esa combinación. Esto es virtualizado, ¿no? Luego tiene la otra opción que, bueno, me imagino que esta de acá ya ha reemplazado a esta, ¿no? Ya esta de acá pues no se usa mucho, pero quienes lo quieran hacer así también, que tengan su máquina virtual, aunque también te exige que tengas una versión actual de VirtualBox. Yo tenía, por ejemplo, VirtualBox, pero la tengo ya desactualizada porque no la usaba ya, ¿no? No sé si has usado VirtualBox, pero en VirtualBox, cuando tú creabas una máquina virtual, le dabas ahí nueva máquina virtual, le empezabas a asignar memoria, le empezabas a asignar disco duro, le empezabas a asignar tarjetas de red, ¿no es cierto?, de manera manual. Pues ahora ya no tienes que hacerlo manualmente, sino que Vagrant, a través de un archivo de configuración, va a ser quien le diga a VirtualBox cómo debes crear esa máquina virtual, ¿no? Es lo que hace Vagrant. Y una vez que tengas ya configurada esa máquina virtual, pues instalas el HomeSend, que es como un paquete que contiene ya Laravel, ¿no? Y lo haces descargándolo de Git, ¿no? Con Git. Y finalmente, pues ya tienes Laravel, ¿no? Y la otra opción, que no es que esté en desuso, simplemente de que es de manera local, ¿no? Si tú quieres probarlo de manera local, ¿no? No virtualizado, pues usas esta opción, que justamente pues es la que vamos a hacer nosotros, ¿no? Instalas un servidor web, que puede ser SAM, puede ser WAM, puede ser App Server, puede ser Laragon, ¿cierto? Puede ser cualquiera de esos. Para los que no conocen de PHP, pues hay que irse a la página de SAM, ¿no es cierto? O de WAM. Ahorita voy a poner en la pantalla, descargárselo, y ese paquete que se llama SAM, WAM o LAMP, ¿no es cierto?, en Linux, o la Aragon, pues lo que hace es instalarte todo un conjunto de elementos. Te instala el PHP, te instala la base de datos MySQL, te instala el PHP MyAdmin para poder administrar tu base de datos, te instala también el servidor Apache, ¿no? Que es el que finalmente te va a procesar tus solicitudes. Entonces, todo eso te instala. ¿Ya? Y
Y una vez que ya tengas todo instalado, pues instalas Composer. Composer es el manejador de paquetes. De hecho, esta opción de instalación también está explicada en la documentación oficial del Laravel. Esta de acá ya no está explicada, ¿no? Como que ya la han dejado de lado. La de acá sí y la de acá también. Entonces instalas ese componente, instalas Composer, te vas a la página de Composer y una vez que instalas ambos, que tienes instalado ambos, pues instalas Laravel, ¿no? Y pues ya tienes Laravel, ¿no? Entonces ese es el punto de partida que tendríamos que tomar, ¿no? Entonces, mira, vamos a ir. Yo lo estoy haciendo con WAM, ¿ya? Así es que los que quieren hacer con WAM, pues bien, los que quieren hacer con SAM, está bien, los que ya conocen un poquito de esto, pueden hacerlo con WAM o con SAM. Pero sí tienes que fijarte de que el WAM o el SAM que tú tengas sea contenga PHP mayor que 7.2 o 7.3, ¿no? Me parece, 7.3. Sí, tiene que ser mayor o igual a eso. Si no, no funciona Laravel 8, ¿sí? Entonces, lo primero que te voy a indicar es de que te dirijas a la página de www o que busques WAMP, ¿no es cierto? WAMP Server, en mi caso, vayas a WAMP Server. Y aquí, ¿no? Esta de acá, pues la descargas, ¿no? One Server, 64 bits. Bueno, creo que tienes una máquina de 64 bits, no creo que tengas una de 32 ya, ¿no? Mira que te incluye esto. Pues te incluye el Apache, ¿no? Que es el servidor web. Te incluye PHP, varias versiones, pero me parece que la que está por defecto es la última. ¿Sí? Y te incluye la base de datos que es MariaDB. Ya no es MySQL porque MySQL pues ya no es software libre, ¿no? MySQL lo adquirió Oracle también, ¿no es cierto? Pues la versión gratuita es MariaDB, que es lo mismo que MySQL, así que no hay ninguna diferencia. Esta es la base de datos, el motor de base de datos, ¿no? Este es el lenguaje de programación PHP, este es el servidor web, y este es digamos, la interfaz gráfica que te permite administrar tu base de datos, ¿no? Y además que te incluye otros paquetes que, bueno, no lo vamos a usar. Pero en principio queremos esto. SAM es lo mismo, ¿no? SAM es lo mismo, se van a SAM. Por aquí. Otro paquete que tienen. Hay muchas alternativas, ¿no? Se van a SAM. Y es justamente el icono que les había mostrado en la presentación, ¿no? Si ustedes hacen en su computadora localhost, en su barra de direcciones, escriben localhost, pues van a poder acceder a esta interfaz. Y aquí pueden correr pues distintos, no solamente es para PHP esto, ¿ah? Este servidor pues con la base de datos y todo puede servirle para otros lenguajes también. Por ejemplo, podría servirles para poder administrar bases de datos cuando conecten Java con MySQL o pueden conectarlo con Python con MySQL, ¿no? Sí, así es que no es exclusivo de PHP. El que tengas la base de datos ya te da, digamos, te da alguna ventaja ya para poder aplicarlo con otros lenguajes también, ¿no? La base de datos me refiero, ¿no? Una vez que están ahí, pues acceden ya a la administración de la base de datos. Bueno, a mí ya me envió directamente la base de datos, pero me salió una ventanita antes donde me pedía la contraseña y el usuario, ¿no? Ahí escribí root, el usuario viene root por defecto, R-O-O-T, y la base de datos, la contraseña, pues es vacía en mi caso, pero ustedes le han puesto una contraseña, pues le ponen la contraseña que ustedes eligieron, ¿no? Y aquí, pues, como les decía, es toda una administración de la base de datos. Puedes crear una base de datos, puedes crear tablas, ¿no? Crear tabla, aquí agregas tablas, cuántas columnas quieres, continúas, te crea una nueva tabla, puedes examinar los datos, puedes cambiar la estructura de esta tabla, es decir, agregarle un campo más, cambiar extensiones, puedes hacer consultas SQL desde aquí, ¿no? Select from curso. Puedes hacer consultas.
Y puedes insertar datos también, ¿no? Desde aquí. Puedes exportar datos en Excel, en un CSV, perdón, o en formato SQL también, en varios formatos, ¿no? Puedes definir privilegios, puedes cambiar el nombre de tu tabla, puedes definir un motor de almacenamiento, ¿no? Puedes hacer muchas de esas operaciones. Y lo mismo para la base de datos, ¿no? Puedes crear procedimientos almacenados también, ¿no? Entonces, todo lo que puedas ejecutar una base de datos, administrarla, mejor dicho, pues lo vas a poder hacer desde aquí. Si no instalaras esta interfaz, pues tendrías que hacerlo desde ventana negra, ¿no? Desde ventana negra accedes a MySQL y desde ahí empiezas a hacer consultas, a crear tablas, a definir tus bases de datos y todo lo demás, ¿no? Pero esto se te facilita, pues, administrarla de manera gráfica, ¿no? Bien, pues ahí ya tenemos nuestra base de datos. Lo siguiente que tienes que instalar, pues, es Composer, ¿no? Composer, entonces hay que irnos a la página de Composer. ¿Qué cosa es Composer? Pues Composer es el administrador o el gestor de paquetes de PHP, ¿no? Entonces, cualquier librería que te necesites para un proyecto en PHP, hay que descargarlo con Composer, ¿no? Te vas aquí, descargas Composer, descargas, instalas, y con eso pues ya estamos listos para poder instalar ya Laravel, ¿no? Recuerden que estamos usando la opción de acá, ¿no? Entonces debemos instalar SAM o WAMP, luego instalar Composer y luego pues ya instalar Laravel, ¿no? ¿Cómo hacemos para instalar Laravel? Podemos ayudarnos un poco de la instalación, como te lo menciona la página de Laravel, ¿sí? Estamos en la versión 8.x de Laravel, en la versión 8, y acá pues tienes la instalación, ¿no? La instalación, como te decía, pues ahí te indicas con respecto a Sile y a Docker, ¿sí? Aquí está Sile y Docker, pero la otra opción es la local, ¿no? Y la opción local pues lo tienes por acá, hacia el final, aquí, que es instalando Laravel vía Composer, ¿no? Que es lo que hemos hecho nosotros, vía Composer. Entonces puedes instalar de dos maneras. Puedes instalarlo como una dependencia de Composer o como un instalador de Laravel independiente, ¿no? Entonces aquí tienes, por ejemplo, estos comandos, ¿dónde se van a ejecutar? Pues mira, cuando tú instalas el SAM o el WAN, esos te crean una carpetita en el disco C, ¿no? En el disco C te crea una carpetita. En el caso del WAN, te lo crea en el C, luego hay una carpetita que se llama WAN64, y luego hay una carpetita que se llama www, ¿no? Entonces, ahí te tienes que ubicar desde una pantalla negra, desde un terminal. Vamos a ver, y desde ahí sí lo vamos a hacer junto conmigo. Vamos aquí voy a compartir mi pantallita negra. Bien, pues el comando, como les digo, que está ahí para instalar Laravel, lo puedes hacer desde cualquier terminal, ¿no? Bueno, aquí está justamente, puede verificar la versión de Composer, si es que se instala correctamente, con Composer --version, ¿no? O sea, ahí puedes verificar que realmente tengas instalado Composer y debe salirte eso. De la misma manera puedes ejecutar el comando php-b y ahí también tienes información sobre tu PHP, ¿no? Entonces verifica que esto realmente se esté dando y con eso pues ya estás seguro, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es dirigirte a tu carpetita de donde se instala el WAMP o el SAM, ¿no? En el SAM es en la carpeta C, SAMS, y dentro de SAMS hay una carpeta que se llama htdocs, ¿no? Ahí es donde se generan las páginas web.
El WAN es en C1 64 y ahí, ¿no? Entonces tenemos que irnos a esa ruta. Pero nos vamos a ir con CD. Ahí, a esa ruta, ¿no? Nos cambiamos de directorio. Y ahí es donde vamos a ejecutar la instalación del Laravel en un proyecto, ¿no? Entonces, mira, vamos a usar esto, Composer. Como ya instalamos Composer, pues Composer va a ser quien instale nuestro Laravel, ¿no? Composer, Create Project, le pones aquí Laravel, y el nombre de tu proyecto. ¿Cómo quieres que se llame tu proyecto? Aquí le vamos a poner, por ejemplo, webinar, ¿ya? Entonces vamos a crear esa carpetita. Mira, Composer, Create Project, Laravel, y el nombre de tu proyecto. Va a empezar a ejecutarse y dentro de la carpeta C1WW, pues vas a tener una nueva carpetita que se llama Webinar y vas a tener toda una estructura de carpetas que de aquí la vamos a analizar. Ahí está, creando un nuevo proyecto Webinar, ¿no es cierto? Lo está creando. Ahí va a empezar a descargar todas las dependencias. Puede llevar un poquito de tiempo, la verdad, dependiendo de tu conexión de internet. Estamos instalando Laravel vía Composer, ¿no? La otra forma es instalarlo Laravel, pero como una dependencia de Composer, ¿ya? Entonces aquí, luego de hacer esto, pues tenemos que dirigirnos al directorio de donde hemos instalado, en este caso CD Webinar, y levantar el servidor de Laravel, ¿no? En este caso, Laravel trabaja con Artisan. Artisan es como una herramienta de línea de comandos que va a servirnos mucho durante el curso y durante tu manejo con Laravel, porque te va a permitir ejecutar justamente comandos de instrucciones a Laravel, ¿no? Entonces, aquí Artisan nos va a servir bastante, ¿no? A ver, vamos a esperar que, de hecho, aquí ya se me instaló, ¿no? Debería al final salirte que se ha instalado exitosamente y debería nuevamente retornarte a la ventanita, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos a la carpetita nueva con CD, ¿no es cierto? Webinar, porque ese nombre le puse. Ahí está. Y debemos ejecutar el comando php artisan serve, ¿no? Ese comando. Y listo, te está diciendo de que ha levantado el servidor en la dirección 127.0.0.1, 80, ¿no? 8000, perdón. No veía por la etiqueta del Teams. Entonces a esa ruta debemos irnos y ahí va a estar nuestro servidor Laravel ya, ¿no? Nuestra página de Laravel, porque Laravel pues ya te instaló toda una estructura ya, ¿no? Entonces vamos a ir a esa página para que veamos. Y listo, debería darte esta interfaz. Lo que tocaría ahora pues ir a ver la estructura de carpetas, ¿no? Cómo está compuesto Laravel para que cuando empecemos a modificar esta plantilla, porque definitivamente Laravel es una plantilla, y como sirve como punto de partida, pues no nos perdamos, ¿no? Sino que sepamos ubicar en qué carpeta y dónde está ubicada cada cosa, ¿no? Necesitamos además pues un editor, ¿ya? Para poder editar nuestros archivos, ¿sí? Así es que si es que tuvieran el Visual Studio Code, pues estaría bien. Si es que no lo tienen, pues diríjanse a la página de Visual Studio Code, ¿cierto? Vamos a ver.
No sé qué editor hayan usado ustedes, pero pues es bastante sencillo. Diríjanse a la carpeta, perdón, a la página de Visual Studio Code y ahí lo instalan nada más. Vamos a ver. Visual Studio Code, así. VS Code y descargas. Es el editor con el cual vamos a poder programar, ¿no? Puede ser cualquier otro, puede ser Sublime, puede ser Atom, puede ser Dreamweaver, puede ser Block de Notas si quisieras, pero no te va a dar tanta facilidad Block de Notas, ¿no? Entonces puedes Studio, que es un editor que está bastante, digamos, rankeado, es utilizado por muchos programadores debido a su facilidad, debido a su sencillez, a su buen rendimiento, ya que trabaja con bastantes extensiones, perdón, que le van a potenciar bastante, ¿no? Pues aquí tienes, descargas este Visual Studio Code, no hay mayor secreto que darle siguiente tampoco, así que con eso pues ya está instalado, ¿no? Van a File y acá abrir carpeta, Open Folder, y se van a traer justamente la carpetita que hemos creado, ¿no? Que está ubicado en el WAM www. Los que han trabajado con SAMP, pues yo también por acá tengo instalado el SAMP. Está en SAMP. Acá está en el htdocs. Aquí se crean los proyectos de SAMP. Y desde ahí lo arrastran, ¿no? Lo eligen y lo seleccionan y lo aceptan, ¿no? En el caso de WAMP, pues se van a WAMP 64, www, y el que hemos creado se llama Webinar, ¿no? Entonces vamos a la carpetita Webinar. Y aquí está. Seleccionamos carpeta. Ok, pues acá tienen ya su carpeta. Y miren, pues, Laravel ya nos instaló todo esto. Ya nos creó todo esto, ¿no? Toda esta estructura de carpetas. De hecho, lo pueden ver también yéndose a la ruta C, WAM, y ahí van al www y ahí ven toda la carpeta que les ha creado, ¿no? Esto va a ser el comando, el comando de instalación de Laravel, ¿no? Y pues bien, pues vamos a reconocer un poco el área de trabajo, el campo, donde se están ubicando los distintos archivos. Pues hablábamos de los controladores, de las rutas, de las vistas, hablábamos de los modelos, de las migraciones, de los seeders, de las factorías, ¿no es cierto?, de las fábricas. ¿Y dónde está todo eso? Pues, ¿no? Pues, en principio, todo parte de acá, de la parte de routers o rutas. Y acá justamente tienes el archivito que se llama web.php. Si tú ves, acá hay una ruta llave. Y justamente te está retornando una vista, welcome. Y si hace rato has probado la página de Laravel, pues justamente esa página se ve gracias a que tú has accedido a la ruta base y te ha devuelto la página que decía Laravel y tal, ¿no? Esta ruta es la que hace que se vea esa página. Entonces, acá se definen los distintos enrutamientos, las distintas rutas que tú puedas crear. Entonces, lo que haces es pasarle acá rutas, ¿no? Puedes pasarle la ruta base, como es este slash, o puedes pasarle otras rutas también, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ahí estás pasando otra ruta ya, ¿no? Quiere decir que cuando accedas a esta ruta cursos, pues vas a tener que acceder, vas a poder devolver esta vista, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a definir muchas rutas. Varios de estos elementos vas a tener acá, debajo, ¿no? ¿Sí? Entonces desde aquí vamos a partir. Luego, pues esta ruta tiene dos parámetros, ¿no? Si tú ya, digamos, eres un poco programador, pues sabes qué cosa es una función, ¿no? Una función, pues es un código que mediante la recepción de parámetros te ejecuta una lógica y te devuelve finalmente un resultado, ¿no? Entonces, esto es una función que recibe dos parámetros. En principio recibe la ruta, un string, una cadena, y después recibe una función anónima, ¿no? Una función que no tiene nombre, que en PHP se llama closure, ¿no? Y esa función, pues lo que ejecuta es una lógica, ¿no? Una lógica de retorno de algo, puede ser una simple cadena, un HTML, como que en este caso, pues es una vista completa, ¿no?
¿sí? Entonces, esa vista completa, ¿dónde se encuentra? Pues esa vista completa se encuentra por acá. Esas vistas, ¿dónde se encuentran? Pues se encuentran acá donde dice Resource, aquí. Aquí en Resource, pues van todo lo que tenga que ver con el HTML, el CSS, el JavaScript, los lenguajes que se manejen en inglés, en este caso, y las vistas. Este Wilcon Blade, que te hablaba también de Blade, que era el motor de plantillas de Laravel, pues si nosotros accedemos, justamente por acá dice Title Laravel, y si tú has accedido a la página de Laravel, pues justamente dice Laravel porque acá dice Laravel, ¿no? Si tú acá le cambias otro nombre, pues actualizas tu página web, aguardas acá, vas a ver que tu página pues se refresca, ¿no? Entonces, esta es la vista que está devolviendo en la página que accedes a Laravel en primera instancia, ¿no? Esa es la vista. ¿Sí? Pues aquí tendríamos que crear nuestras propias vistas, varias vistas, ¿no? Aquí. En rutas, pues aquí tendríamos que crear nuestras rutas. En vistas, acá tendríamos que crear nuevas. Acá, rutas como que nuevas líneas de código, acá, rutas aquí, nada más, ¿no? Y acá vistas como nuevos archivos, ¿ya? Luego hablábamos de los modelos, y los modelos, pues están, perdón, los controladores. Aquí me salté algo. Primero eran las rutas, y las rutas dirigían a un controlador, y el controlador era el que finalmente te devolvía una vista, ¿no? Sin embargo, acá en el ejemplo que nos da Laravel, no es que vaya a un controlador, sino que la ruta va a una función, y la función es la que te retorna la vista. Pero en el flujo, el trabajo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer que la ruta llame a un controlador. El controlador, digamos, que haría las veces de función, y dentro de ese controlador, pues estará definida una lógica que finalmente te va a retornar la vista a ese controlador. O sea, ya no va a ser la función la que te retorna la vista, sino el controlador, ¿no? Pero acá el ejemplo, pues está así sencillito de función nada más. Entonces, cuando tú defines una ruta, esta ruta te debería ligar o te debería direccionar a un controlador. ¿Dónde están los controladores? Pues están acá, donde dice app, y acá hay una carpetita que se llama HTTP. Y acá hay una carpetita, subcarpeta que se llama controller. Ahorita solamente hay un controlador, pero vamos a tener que crearlos nuevos archivos y puedes crear más controladores, ¿no? Puedes tener muchos controladores y pues generalmente cada controlador va a hacer alusión a una tabla también, ¿no? Porque dentro del controlador pues vas a tener la ruta para que vaya a mostrar los datos de una tabla, para que vaya a editar los datos de una tabla, a modificar, a insertar, a eliminar, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos tipos de controladores que nos van a servir para poder direccionar a la funcionalidad específica de algunos modelos, ¿no? Nos van a rutear. Y después también tienes acá los modelos, ¿no? Y estos modelos, pues lo que hacen es referirse a una tabla. Están definiendo un poco cómo se está manejando la relación con el modelo que va a existir en la tabla, ¿no? En la base de datos. En la base de datos va a existir una tabla que se llama user. Luego, estos modelos con las bases de datos, pues de alguna manera se tienen que, te hablaba de unas migraciones que tenían que ejecutarse cada vez que el usuario, el administrador, pues necesitaba actualizar la estructura de su base de datos. ¿Esas migraciones dónde están? Pues eso se encuentra acá en Database. Y acá tenemos migraciones. Mira, si tú te vas acá a analizar alguna de ellas, en principio lo que está haciendo esto es enlazarte un poco tu tabla. Acá se está refiriendo a una tabla, y a un modelo, ¿no es cierto? Donde se está definiendo la estructura de esa tabla. Por ejemplo, se está diciendo que va a tener un campo ID, un campo nombre, un campo email, que va a ser único, un campo de tiempo, que va a ser no nulo, o perdón, que va a permitir nulos, va a definir un campo string, que va a ser de tipo password, y distintos campos, ¿no? Lo que está haciendo acá es definir, en las migraciones se define distintos campos que va a tener tu base de datos, de tal manera que al ejecutarlas, estos son archivos ejecutables, pues esto va a hacer de que se genere esa tabla, ¿ya? En la base de datos que hemos instalado hace rato, ahí no vamos a crear las tablas, solamente vamos a crear la base de datos, el nombre de la base de datos. Luego esa base de datos va a estar vacía.
Cuando ejecutemos estas migraciones, se va a crear la estructura de la base de las tablas, de la base de datos, ¿sí? Y una vez que tengamos esa estructura, pues gracias a los modelos van a permitir la manipulación de los registros. Tú tienes que crearte un nuevo modelo, un nuevo objeto de modelo, los que han programado ahorita objetos, y cada objeto de modelo que creemos, pues se van a poder insertar, manipular o eliminar dentro de la base de datos, ¿no? Eso ya se hará con Eloquent. Tienes por acá también los seeders, ¿sí? Y las fábricas, que lo que hacen, pues, es generarte, las fábricas lo que te hacen es fabricar contenido, pues, ¿no? Yo te decía que en algún momento vamos a necesitar llenar nuestra base de datos o nuestras tablas con datos aleatorios, con datos que no necesariamente vamos a llenar nosotros porque nos demoraríamos, ¿no? Entonces, justamente en las fábricas se define qué tipo de datos se va a generar, ¿no? Por ejemplo, acá dice, para el nombre, genérame, y acá está la estructura Faker, genérame nombres, ¿no? Genérame emails, genérame fechas. Está diciendo, genérame un número aleatorio de 10, ¿no? Un string de 10. Está diciendo cómo es que debes generar la data para que una vez que generes la estructura de la data, con los seeders, pues vayas y ejecutes cuántas vas a crear. Por ejemplo, acá dices, en la fábrica lo que defines es cómo se va a crear los datos, ¿no? Quiero que me generes un string, para el nombre un string de 10, o para el email un email, ¿no? Pero acá en los seeders lo que dices ahora, como te he definido mi fábrica de 10, de mi fábrica, pues genérame 10 de esos registros, ¿no? Acá defines la estructura de 1 nada más, y acá con los seeders, pues, defines 10 registros, y al final, pues la base de datos se va a llenar de 10 registros, de 100 registros, de 20 registros, en una sola corrida, ¿no? Aleatorios, ¿sí? Gracias a la fábrica. O sea, en conjunto, fábricas y seeders, que viene siendo como alimentadores, ¿no? La traducción, pues hacen de que tu data, tu base de datos, se llene con datos de prueba, con datos aleatorios, en los distintos campos que define de tu base de tu tabla, ¿no? Y una vez teniendo datos, pues ya se puede probar el acceso a los datos con los controladores, con los modelos y todo lo que tengamos ahí, ¿no? Entonces yo los dejo por ahora. Bueno, cuídense, chicos, cuídense, nos encontramos en la siguiente clase. Cuídense, chao.